Estamos en la elección. Si ustedes tienen ahí sus hojas, recuerden que la elección no quita la responsabilidad humana. En ese punto estamos. Realmente recuerden que la responsabilidad humana es parte fundamental de la elección por una sencilla razón. Cada uno de nosotros vamos a responder finalmente delante del Señor lo que hicimos, cómo recibimos esta doctrina y cuáles fueron realmente nuestras actitudes. Pero en base a aquellos que no conocen la palabra, que no son creyentes, que son impíos, pues ellos finalmente van a dar cuentas delante del Señor. Son responsables por lo que hagan, por lo que en un momento dado reciban, ¿no? Entonces, si te vas al infierno, por decir así, es por tu culpa. Recuerden, un impío tiene que pensar en eso, porque es su responsabilidad, como lo hablábamos ya la semana pasada. Si rechazan y eres un incrédulo, eres responsable. Acuérdense, hacer a Dios responsable por la exclusión, no, nunca vamos a ser responsable a Dios, porque finalmente unos se van al infierno, ¿no? Miren, Romanos 9:20, que es el texto aquí que vamos a empezar, dice: pero antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Prácticamente Pablo presenta al lector, recuerden, inculpándolo, porque finalmente él rechazó la palabra de Dios, no rechazó la elección, que quede bien claro, no es que rechace la elección, rechaza el mensaje del Evangelio y por lo tanto es responsable. Y podrían muchos de ellos: ¿por qué Dios me hace responsable si tiene misericordia de quien tiene misericordia y a quien quiere endurece? Así responde Pablo, ¿no? Bueno, no se mete en ningún tipo de discusión teológica en la misma palabra de Dios, no entra en ninguna discusión teológica, simplemente lo dice, lo escribe y punto. Vamos al pasaje del 9, del 10 al 13, recuerden que vamos a dar un ligero resumen al respecto. Romanos 9, del 10 al 13. Vean lo que dice aquí. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué fuerte, ¿no? Este es un versículo muy, muy fuerte. Noten que aún no había nacido, sin haber hecho ni bien ni mal, sin haber algún factor externo a Dios, y Él escoge de acuerdo a su discreción, a su soberanía perfecta. Él escoge, y Él escogió y da el ejemplo de Isaac a Ismael, da el ejemplo de Jacob y Esaú, uno y uno, ¿no? Como quien dijéramos, a uno escoge y a otro lo desecha. No, que quede bien claro, ahorita vamos a ver eso. Simplemente uno parte a un lado y otro parte a otro. Uno toma una línea y el otro toma la otra. Y da ejemplo también de Faraón, miren el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurece, pero me dirás: ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mira, ahí está la primera pregunta, la tendencia humana. ¿Por qué pues inculpa? En otras palabras, pues si Él salva a quien quiere, si tiene misericordia, endurece al que quiere, entonces ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué me hace culpable? Esa es otra
es en realidad el significado. ¿Por qué me hace culpable si yo no quiero creer? Ya está implícita la condenación, ¿no? ¿Por qué me hace culpable si yo no quiero creer? Ay, mira, pues qué premio tan grande, ¿no? Si no quiere creer, ¿no? Pues realmente él mismo se pone la soga en el cuello. Si yo no quiero creer, ahí está. Finalmente, fíjense lo que él dice ahí al final, ¿no? Del versículo 19, ¿no? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Esta es mira, generalmente es nuestra tendencia, nuestra lógica humana por encima de la voluntad del Señor, porque si Dios escoge al que quiere, entonces ¿por qué culpa o condena? Eso se preguntarían los incrédulos que finalmente quieren enjuiciar a Dios y en un momento dado lo quieren poner ahí en el banquillo de los acusados y decirle, tú no me escogiste, ¿no? ¿Por qué me inculpas si no me escogiste? ¿Se dan cuenta? Es difícil, ¿no? Realmente entenderlo bien. Pero finalmente, ¿quién ha resistido su voluntad? Ahí está. Ahí llega el plano de la conclusión, ¿no? Si Dios no quiere que alguien termine del infierno, ¿por qué lo hace responsable? ¿Cómo responde Pablo a todo eso? Versículo 20, mira. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, recuerda que tú eres tú y quién es Dios. Nomás recuerda eso. Y yo ponía, por ejemplo, por supuesto, esta escena, ¿no? Por decir así. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Imagínense nada más la distancia tan tremenda y tan maravillosa, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a poner a discutir? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está, él sabrá lo que hace. ¿Se dan cuenta? Vean que todo depende del alfarero. La masa es la misma, el que determina el uso es ¿quién? El alfarero. Versículo 22, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Todo es cuestión de que Él quiera. Él lo hizo así, desplegar su gloria y mostrar su ira y hacer notorio su poder. Esa es la razón por la que la Biblia nos indica por su presencia, por la que Dios permite. Miren, este es el punto, y como lo decíamos la semana pasada, por la razón por la que Él permite tanta maldad. Finalmente, ¿para qué? Porque quiere mostrar aquí claramente su ira. Quiso mostrar su poder en el juicio. Es para su gloria de todas maneras, aunque esto parezca inconcebible, Él permite el pecado, pero es para su gloria. Finalmente, para dar una redención, para dar una oportunidad, o por decir así, mostrar la misericordia de Dios a través de la redención de Jesucristo. Y finalmente, la salvación, ¿para qué es? ¿Para que se salven todos los que quieren recibir a Cristo? No, es para su gloria. ¿Te das cuenta? Para hacer notoria su gloria. Por eso soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, dice ahí. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, dice el versículo 23. Si Dios no hubiera permitido el pecado, esa es la implicación de este punto, de este versículo. No hubiera mostrado la totalidad de sus atributos. Piensen en eso. No habría mostrado la plenitud de su gloria. Recuerden, gloria se refiere a la suma de sus atributos. Ese es en sí el significado. Su gloria es la suma de los atributos de Dios. Muy importante esto. Si Dios no hubiera permitido el pecado en su sabiduría perfecta, así lo dispuso, no habría mostrado gracia. Como le estoy explicando. No habría mostrado ira, porque la ira de Dios se revela ¿contra qué? Contra toda impiedad, ¿recuerdan?
Ahí está. Si no hubiera habido pecado, Dios no hubiera revelado ese aspecto de su ira que está anclada ¿en dónde? En la santidad, hermanos. Recuerden que la ira de Dios no es una ira en cuanto a destruir por destruir, enjuiciar por enjuiciar. No, simplemente revela su ira porque la humanidad está en contra de su propia santidad. Esa es la clave. No veamos la parte negativa, más bien veamos el aspecto de su santidad, del amor por la verdad, ¿no es cierto? De su amor por la verdad y la santidad y su odio perfecto hacia el pecado. Si no hubiera pecado, Dios no mostraría gracia. Si no hubiera habido pecado, Dios no te hubiera perdonado. Tan sencillo como eso, ¿no? No hubieras tenido salvación. ¿Naciste ya salvado? ¿No naciste de cuna cristiana, como dicen? ¿Eres de cuna cristiana? No, ¿verdad? ¿Desde cuándo desde cuándo tienes pecado? ¿Desde el embrión? ¿No? Entonces, ¿quién te salvó? Cristo, ¿no? En su obra redentora. Y Dios en su misericordia mostró su amor para ti y por supuesto te trae la salvación. Ahí está. Entonces, otra vez, cualquier cosa que nos acontezca, Él quiere mostrar su gloria en ti, aún en los accidentes. Y no sé si lo dije la semana pasada. Él quiere mostrar su gloria aún en las enfermedades. Escuchen esto, porque podríamos pensar, ay Señor, ¿por qué me tienes en esta manera? ¿Por qué estoy así? Y vienen las interrogantes y hasta podemos pecar de estar cuestionando a Dios lo que Él está formando en ti. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué está pasándote cosas en tu vida? Para mostrarte su gloria. Es importante eso, hermanos. Es importantísimo. Desde el punto de vista teológico, aquí está la respuesta, pero todo es porque Dios escogió desplegar su gloria en ti. Aún cosas malas que aparentan ser malas, si eres creyente, que aparentan ser malas, es para mostrar tu gloria. Hay muchos propósitos a la luz de la palabra. Te está haciendo más fuerte. Esa es la idea. Mira, cualquier debilidad espiritual que suceda en tu vida es para hacerte más fuerte. Nunca será porque Dios no tiene misericordia. A mí me da risa a veces cuando los hermanos están orando. Ay, te pido por misericordia. Por favor, ya te la dio, ¿qué más? ¿Eres cristiano o no? ¿Eres creyente? Ahí está. Mira, ¿te acuerdas que hemos hablado de que, mira, no pidas ni juicio ni paciencia? Porque si te pides paciencia, ¿sabes qué? Va a comenzar contigo. Y si pides juicio, igual. Él quiere realmente mostrar su grande misericordia, su grande amor, para que dependas de Él. Que todas esas áreas que parecen manejarse en mucha independencia de Dios, tú estés dependiendo de Él, que dejes de estar manejándolas y acomodándolas para tu provecho. Sé más dependiente del Señor, de su gracia. Es como la muerte, ¿no? Sabes que están en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo hay dolor, ¿no? Ok, correcto. Así sucede, ¿no? Vivimos en esa esfera, entiendes lo que está pasando, descansas en la soberanía de Dios, tienes contentamiento, donde haya ido la persona, pues gloria al Señor, ¿no? Porque Dios está al control aún, aunque hay tristeza en ese momento, ¿se acuerdan? Como el salmista comienza con el clamor al Señor por el dolor. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Te acuerdas? Oh, alma mía. Y termina alabando a Dios. Espera en Dios, porque aún que he de alabarle. Ahí está. En medio del abatimiento, en medio de la pena, en medio de la tristeza,
Alaba al Señor. Por favor. En medio de cualquier circunstancia, alábale, dale gracias, no le reclames en tu vida, pienses reclamarle. Oye, Señor, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué haces esto, Señor? Jamás cuestiones a Dios porque Él está trabajando en tu vida, aún en las circunstancias más difíciles, ahí está. Es difícil, es parte de vivir en un mundo caído, es difícil aceptarlo, es difícil reconocerlo. Y tenemos que recordar como creyentes que conocemos el gozo, la satisfacción, el fruto del Espíritu, pero estamos viviendo en un mundo imperfecto. Hasta que estemos ¿en dónde? Su gloria. Ahorita, en este tiempo, mira, somos extranjeros y peregrinos en un mundo que no nos corresponde. No te afiances a este mundo. Bueno, entonces, esa fue la conclusión de la amenaza 1. ¿Se acuerdan que empezamos por amenazas? Amenazas en ese sentido. ¿En qué lugar las Escrituras enseñan que para que nuestras decisiones sean realmente libres y reales, deben de estar totalmente libres de la influencia o el control de Dios? En ningún lugar. El patrón consistente observado en que las personas que permanecen en incredulidad lo hacen porque ellas mismas no quieren venir a Dios. Y ellas son responsables por esto. Y recuerden que eso es lo que estamos hablando, la responsabilidad. Entonces, en esencia, como dice Alba McClain, si eres salvo, escucha esto, si eres salvo, no debes de atreverte a dar crédito a ti mismo. No te atreves a dar tu propio crédito. Si estás perdido, solo eres responsable. Concluyendo, ¿no? Es como una frase concluyente al respecto. Así es. Entonces, si eres salvo, la gloria es ¿de quién? Del Señor, de Dios. Y si terminas en el infierno, ¿la culpa es quién? Así es esto, así es la elección. Realmente es tuya la culpa, ¿no? Es lo que enseña la Biblia y no puedes culpar a Dios. Ahora, hay otra objeción o amenaza para esta doctrina. Entonces, la primera fue que la elección anula la responsabilidad humana. No, de ninguna manera anula la responsabilidad humana. Eres responsable. Si eres salvo es por gracia, si estás perdido es por tu culpa. Ya, punto. Ahí quedamos. Amenaza número 2. La elección dicta una acción opuesta. Si quieren apuntarlo, amenaza número 2. La elección dicta una acción opuesta. Dicta una acción opuesta. Dice alguno, bueno, si Dios escoge para salvación a algunos, entonces la implicación es lo inverso. Entonces Dios desecha, reprueba, dicen algunos. Es decir, escoge enviar al infierno a otros. Ahorita vamos a ver que no es así. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice. O sea, que escoge para mandarlos al infierno. No dice eso la Biblia. Muchas personas rechazan la elección por no entender esto. El vocabulario y las expresiones usadas para describir el estado eterno de los que no son elegidos son diferentes a los usados para los elegidos, como lo vimos, por ejemplo, en el 9:22. En la parte B, por decir así, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los términos griegos que no los vamos a ver realmente, no son iguales a los que se usan y la terminología de las palabras no son iguales cuando usamos las referencias, que Dios escogió a unos para salvación y cómo vemos a los otros. Miren lo que dice en Primera de Pedro. En el capítulo 2, versículo 8. Y ya lo han visto, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Algunos oyen esto, escuchan esto, fueron destinados. Dices tú, ahí está. Dios escogió para reprobar a algunos. Sin embargo, otra vez, no es lo que Dios los destina para ser desobedientes. A la gente que no conoce a Cristo, a la gente impía, no los escoge para ser desobedientes. Ya son desobedientes, ¿me están entendiendo? Ya traen la marca, ya traen la etiqueta. Tú y yo la teníamos, ¿sí o no? Éramos desobedientes, pero a más no poder, ¿no? Pero Dios no te escogió para que seas eso. Ya traes la desobediencia en tus entrañas, prácticamente la traes en la carne, en tu humanidad. Ahí está. Y Dios simplemente juzga tu desobediencia, su incredulidad, hablando de los incrédulos. El rehusarse creer, queda confirmada su incredulidad. Eso es todo lo que estamos hablando aquí. El rehusarse creer confirma su incredulidad. Es la idea del estado del faraón. Es la idea de la blasfemia contra el Espíritu. Confirma nada más su incredulidad. Es la idea de la blasfemia contra el Espíritu. Quiere decir que los que habían entendido los hechos de los evangelios, escucha esto, la blasfemia contra el Espíritu significa que los que habían entendido los hechos del evangelio, vieron las evidencias del evangelio y deliberadamente escogieron darle la espalda. ¿No es cierto? Ahí está. ¿A quién va a culpar el Señor? A ellos. Ellos escucharon el evangelio y finalmente ellos fueron responsables. Y ahí es cuando el Señor les dice, para que entonces viendo no vean, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Para que viendo no vean y no se salven y no los sane. En las parábolas, ¿se acuerdan que estuvimos viendo algo a esto? Esto fue muy interesante porque en Mateo 12 concluye con la blasfemia del Espíritu y a partir de Mateo 13 el Señor cambia la estrategia del ministerio público y juzga la incredulidad del pueblo de Israel encubriendo la verdad mediante las parábolas. O sea, en otras palabras, cuando las parábolas fueron explicadas, lo estuvimos hablando y lo estuvimos estudiando cuando estudiamos las parábolas. No sé cuántos de ustedes estuvieron en mi estudio, pero las parábolas no era para que prácticamente ellos entendieran y dijeron, ay, pues sí es cierto. ¿Sabes qué? Las parábolas fueron para prácticamente hacer que ellos más se confundieran y finalmente no los rechazar todo lo que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo está engrosado, ¿se acuerdan? ¿Engrosado qué significa? Lleno de grasa, ¿no? Lleno de colesterol, ahí. Engrosado, pesado. Este pueblo está engrosado, no entiende realmente lo que les estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con un corazón engrosado? Pues no quiere, no entiende, no quiere saber nada. Los juzga porque están encubriendo la verdad que ellos ya habían recibido. Está terrible, para aquellos que han escuchado el evangelio, como yo lo dije aquí una vez, vienen domingo a domingo y se sientan y están escuchando y bla, 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 y muy campantes, oyen y oyen y oyen y su vida no cambia. Y dices tú, ¿por qué? Porque su corazón está ¿qué? Mateo 13, 14 y 15, si lo quieres ver, vamos a verlo, digo, no tenemos mucha prisa, aquí nos podemos estar mucho tiempo escudriñando la palabra del Señor, que siempre es una delicia, ¿no? Vean Mateo 13. Por eso les habló en parábolas. ¿Lo están viendo? Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen, mira lo que dice, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuánta gente está escuchando el Evangelio? ¿Cuánta gente está escuchando la palabra de Dios en tantas iglesias? Bueno, no sé cómo la expliquen, ¿no? Ese es también otro problema, ¿no? No sé cómo estén explicando realmente el Evangelio en las iglesias, pero cuando están escuchando el Evangelio, y no solamente aquí, en cualquier iglesia, están escuchando el Evangelio correcto y no quieren saber nada. ¿A qué vienen entonces, no? ¿Cuántas veces yo aquí en el púlpito mismo les he dicho, miren, váyanse mejor a la católica, ahí está, ahí nadie los va a juzgar, ahí nadie les va a decir nada, nadie los va a molestar. ¿Cuántas veces les he dicho, mejor váyanse a sus casas? ¿Y saben por qué? Porque tú sigues oyendo y escuchando el Evangelio y un día la misma palabra te va a juzgar. ¿Para qué la oyes? ¿Para qué la escuchas? ¿Para qué expones tu vida? ¿Para qué te arriesgas de esa manera? Bueno, continuamos, hermanos. Noten que esto es muy importante cuando se describe a Dios en referencia a la salvación. Noten que hay tristeza realmente en su corazón, en el corazón del Señor. Él no quiere la muerte del impío, dice la Biblia. Él no quiere que se pierda ninguno, sino que todos procedan ¿al qué? ¿Se acuerdan? Quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando alguien critica la doctrina de la elección y dice, oye, pero si crees que la elección, si crees la elección, entonces ¿por qué Dios escoge a algunos para salvación? ¿Estás diciendo entonces que Dios escoge a otros para condenación? De ninguna manera. No, no es en realidad lo que dice la Biblia, sino que cuando vemos los términos que la Biblia usa en referencia a la salvación para la acción de los escogidos, no es el mismo término, el mismo tipo de términos, se los acabo de decir. No es la misma palabra en términos generales. Dios no escoge para condenación como escoge para la salvación. No, Él no escoge para condenación, parece, pero no es así. Miren, todos estos pensamientos, no crean ustedes que se los estoy dando así al aire, ¿eh? Es a través de estar observando y viendo libros, viendo comentarios y por supuesto buscando el discernimiento de la palabra de Dios para que pueda darles esta seguridad, ¿no? Pueda darles estas palabras con toda la seguridad que el Señor me permite tener, ¿no? Entonces, Él no escoge para condenación. Por eso usa el término, y dijimos, teológicamente, básicamente pasa por alto, más bien. A los que no escoge, pasa por alto, los pasa por alto. Entonces, ¿cómo se explica a los que no escogió? ¿Qué explicación les damos? No es una selección específica para la condenación eterna, a partir del estado de su perdición, que ya está identificado como tal, ¿no? Su estado de perdición está identificado, ¿no? Entonces, ¿qué más los tiene que condenar el Señor? Si ya están condenados. Ahí está la respuesta. Simplemente no los escoge y punto. Dios no los escoge para salvación. En lugar de reprobarlos, es el término teológico. Noten que hay una diferencia. Dios no los escoge a los que terminan en el infierno. Dios no tiene ese pensamiento. Como decir, a este lo escojo y a este lo voy a mandar al infierno. No es así. No. Entonces la elección es esa selección específica de un estado a otro. Esto es muy importante entender esto otra vez. Dios no selecciona para perdición cuando ya lo merecen, como en Efesios 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1? ¿Qué dice? ¿No oigo? ¿No? Creo que no tengo.
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Dios los condena más que eso, yo creo que no se puede, ¿no? ¿Matarlos más que eso? Yo creo que no. A ver, mata a un muerto. ¿Cómo le haces para matar a un muerto? Pues ya está muerto, ¿no? Estaban muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerden eso. Nacimos ya mereciendo nada más y nada menos que la condenación eterna. Así que más condenados que eso, no creo que haya algún grado más fuerte que eso. Entonces escucha, en este concepto, Dios no tuvo que escoger a nadie para condenación eterna, ya nacieron así, mereciendo la condenación eterna. Lo que hace Dios en su gracia desde antes de la fundación del mundo, escoge, digamos, el ser humano va en una especie de río, yo ya lo he explicado en otras ocasiones, en las grandes inundaciones terribles como las que vimos en estos meses pasados, ¿no? Las grandes inundaciones ahí, agua por todos lados, y es como un río, ¿no? Y todo se lleva a su paso, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y hacia dónde va el río, pues termina finalmente, posiblemente en el mar, ¿no? Pero ¿hacia dónde van los condenados? Tú dime. ¿A dónde van los condenados? ¿Todos íbamos para allá? Entonces, cuando Dios escoge a unos, Dios no necesita mandar a nadie al infierno, ni condenarlos. Ya van, ya tienen el boleto comprado. ¿La alarma sísmica? Déjala, hombre, pues ¿qué? Déjala. Bueno, pues ya estaremos esperando aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas si mueres hoy? ¿Están seguros? ¿Están muy asustados? Isidro los espantó. Miren, no sé por qué, pero la casa de ustedes se mueve, pero rico, ¿eh? Quisiera que se aventaran ahí una noche. Aquí hay 2 testigos. Y, ¿sabes qué? Pasan trailers y se mueve la casa. Tiembla y se mueve la casa, así que pues ya para qué te preocupas, ¿no? Entonces así sucede pues sí. No, y si se te cae la casa encima, ¿qué? Pues ya. ¿Quién está al control de todo? A ver. Por favor. Él está al control de todo. Nada sucede si no es por la voluntad del Señor. ¿O sí? ¿O no? ¿Sí o no? Claro que sí. Digamos que así es la humanidad. Como decíamos, nace en ese cauce de agua que lo lleva a la condenación eterna. Dios no necesita mandar a nadie allá. Muchos ya llegaron allá. Otros están llegando. ¿Te imaginas? Como un camión de esos larguísimos que nunca termina, ¿no? Están llegando. Ya llegaron otros 750,000, Señor. Pues están llegue, ¿no? ¿Y los escogidos dónde están? No están ahí. En su gracia maravillosa, no estamos ahí. Así que ni te preocupes. Porque si Dios te ha dado la seguridad de la salvación, entonces ¿para qué te truenas los dedos? A mí me da risa que la gente se cuida demasiado. Demasiado se cuida. ¿Por qué? Porque quieren salvar el pellejo a como dé lugar. No se preocupen. Todos los que nacen condenados llegan al infierno irremediablemente. De ahí vamos todos nosotros. Y lo que hace Dios en medio del cauce es como si metiera la mano para sacar a algunos y a otros dejarlos ir a su destino. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Allá atrás, porque siento que allá atrás como que quedan así. ¿Sí me están entendiendo?
Dije atrás, maestra. Entonces, ahí van a terminar ahí. Ellos no quieren que Dios los saque. Esa es la realidad. Mírense, es lo que sucede. Es lo que precisamente sucede. Todos esos has de decir, ay, pobres. Y ¿sabes qué? Ellos no quisieron nada. Ellos quisieron estar separados de Dios. Hoy, pero si oí, escuché el Evangelio, canté alabanzas y tenía la Biblia y estaba en la iglesia. Sí, pero tu vida nunca cambió. Tú nunca hiciste el propósito por tener una vida transformada. Nunca te arrepentiste realmente de tus pecados. Viviste como siempre. Aquí venías poniendo una cara y en la calle era la misma cara de siempre. Las mismas actitudes de siempre. Entonces, ¿sabes qué? Esa gente que finalmente va a llegar al infierno es porque sencillamente ellos quisieron estar separados de Dios y eternamente van a estar separados de Dios. Dios es justo. Dios coloca a las personas cuando ellos llegan allá. Ahí está. Los que sí vienen a Él en arrepentimiento y fe, ¿se dan cuenta? No estuvimos ahí, en ese cauce. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Oye, era para que estuvieran dando estos saltos de este tamaño, man. No sé ustedes. Yo sé que no pueden algunos, pero tal vez ni yo. Bueno, no creo. Entonces, otra vez, muy importante entender la diferencia. Muy importante. Entonces, en conclusión, aquí vemos la gracia y la justicia de Dios operando en una armonía perfecta. Entendámoslo bien, hermanos. Es muy importante y alguno dirá, pues fue muy bueno investigar todo esto, ¿no? Y fue bueno saber todo esto, pero ahora ¿de qué me sirve cuando me regrese a casa? ¿Cómo me sirve para cuando ya comience a trabajar? Tal vez tengas que lidiar con algunas personas que no te reciben bien. Tal vez tengas que lidiar con muchas personas que te han rechazado durante mucho tiempo y sigues ahí, ¿no? Pero si Dios es toda gracia y todo amor, ¿y por qué sigo en este problema, no? Porque Dios todavía está trabajando contigo. Recuerden Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de terminar ¿cuándo? Así que lo que te esté pasando a ti, lo que me esté pasando a mí, mira, ¿sabes qué? Es parte de vivir en la gracia. De eso voy a hablar hoy, de acerca del sufrimiento, que nos prepara para la gloria, retomando Romanos. Entonces, hay varios aspectos prácticos de la doctrina de la elección. En primer lugar, impacto práctico en la vida de un creyente es que finalmente te humilla. En Efesios 2, del 8 al 10, tú ya lo ves, Santiago 4, 6. Número 2, exalta a Dios. Salmo 115, 1 y 1 Tesalonicenses 1, 2 al 4. ¿Quieres tener tiempo de adoración verdadera que proclame sus verdades? Repasa estos puntos. Otra vez, si quieren, se los repito. Te humilla. Efesios 2, 8 al 10, ya te lo deberías de saber de memoria, Efesios 2, 8. Santiago 4, 6. 2, exalta a Dios. Si no alcanzaron, ahí pregúntenle a quien escribe más rápido. Sí, porque imagínate, nos quedamos aquí, apenas el hermano va haciendo la letra B, dibujando la letra A. No. El 2 es Salmo 115, 1. Y 1 Tesalonicenses 1, 2 al 4.
Aprendan al hermano Gutiérrez, tiene su secretaria aquí. ¿No? ¿Verdad que sí? Ya para qué se molesten a escribir, el hermano ya tiene su secretaria aquí. Está bien, ¿no? Pero que le dé un salario, hermano. Le pago muy bien, dice. Bueno, ok. Número 3, trae gozo. Sí, Tesalonicenses es 1, 2 al 4. Trae gozo el número 3. Romanos 9, 29. 9, 29. Y Salmo 65, 4. Número 4. Otorga privilegios enormes. Otorga grandes privilegios, como tú lo quieras apuntar. Otorga grandes privilegios. Grandes privilegios. Efesios 1:3. Y Primera de Pedro 2:9. Número 5. Estimula a la santidad. Estimula a la santidad. Colosenses 3:2. Número 6. Afirma tu seguridad. O puedes ponerle afirma mi seguridad, como tú lo veas. Juan, Evangelio de Juan 6, del 37 al 39. Del 37 al 39. Número 7. Provee certeza de salvación. Provee certeza de salvación. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 10. Del 4 al 10. Número 8. Una vida transformada es evidencia de elección, de la elección. Una vida transformada es evidencia de la elección. Ahí no tengo versículos, sino simplemente es la vida práctica de cada uno de nosotros, ¿no? Una vida transformada es evidencia de salvación. Perdón, evidencia de elección. Y claro, de la salvación que Dios nos ha otorgado, pues es como resultado de que realmente eres una persona elegida, ¿no? Por Dios. Número 9, aliento en el evangelismo. Aliento en el evangelismo. Hechos 13, 48. Hechos 13, 48. Y realmente es todo lo contrario a lo que alguien pudiera pensar, ¿no? Si ya Dios es soberano, ya escogió a algunos, pues ya, ¿para qué evangelizas, no? No, es todo lo contrario. Debes llevar el evangelio a toda criatura. Es un mandato del Señor, acuérdate, recuerden, hay que recordar eso a todas las personas.
Tú eres cristiano, tienes que dar evidencia de salvación llevando el evangelio a otras personas. Comparte a tus seres queridos, los más cercanos. Comparte a tus compañeros de trabajo. Pero si están viendo en ti un testimonio horrible, perdón que lo diga. ¿Cómo vas a compartir el evangelio? Está como ayer que hablábamos de las malas palabras disfrazadas. Muchos jóvenes hablan con un idioma espantoso, con términos horribles. Todavía tienen pegado algunos términos que son la mitad o un poquito más de la grosería. Y se hacen al molde del mundo y todavía quieren evangelizar a su novia, ¿no? ¿Qué es eso? No. Tienen que ver en ti una vida realmente transformada, que vea en tu estilo de vida la gente, que vea una cosa diferente. ¿Para qué? Para que verdaderamente entienda el evangelio, lo conceptúe bien en su mente y entonces pueda arrepentirse de sus pecados. Claro que si no quiere, de todas maneras, hazlo entender, ¿no? Eso no es excusa para que no expliques bien el evangelio. Si no es elegido, no importa. Tú compártele, no te corresponde investigar, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Te corresponde compartir. Esa es la idea y ese es el mandato de Jesucristo. Así que quede bien claro esos puntos. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Todavía nos falta un pedacito más, o mejor dicho, la conclusión de todo esto, pero en su hoja que ustedes tienen, la parte de atrás. Están ustedes viendo 4 categorías de declaraciones que enseñan la verdad de la elección. Dios, el Padre Santo y Justo, ha escogido a algunos para que sean suyos. Lo tienen ahí. Si lo tienen, ahí vamos a empezar la próxima semana, ¿ok? Y a partir de ahí ya arrancamos hasta el final y terminamos ya la elección la próxima semana. Y luego, después de ahí, ¿qué queda? Después de ahí, ¿cuál falta? No, de las doctrinas. ¿No se acuerdan? Pues ni yo, pero ustedes pónganse a trabajar. Expiación limitada, exactamente. Es la que falta. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a tener una palabra de oración y vamos a terminar esto. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga sensibles a su palabra y podamos realmente compartir con vehemencia y rescatar a los perdidos que están elegidos, ¿no? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir trabajando en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Muchas cosas tenemos que hacer. Es decir, como responsables de la salvación, todavía, Señor, tienes que trabajar mucho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener bien presente la elección para ir a compartir tu palabra a aquellos que tú seguramente salvarás todavía, Señor. Aquellos elegidos que están en espera del evangelio de la salvación. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.